En este momento he dado inicio a la grabación de la clase, cómo se encuentran, cómo les ha ido con este par de clases del curso, qué me pueden contar generalmente, han tenido inconvenientes, algo necesario que se pueda hablar pronto con la profe, algún tema en particular de pronto. ¿Me escucha? Hola, ¿sí me escucha? Sí, señor. Ok, les mencionaba esto. Pues, Sí, cuéntenme. en un sentido bien entendió ya pues, con la posibilidad de morirse más buenos, ya, ya planes. Bien, ayer ya empezamos a ver pues, ya temas, pues, ya aprendo mucho en estos 2 días, como siempre. Pues, ok, Angélica estaba comentando que este curso hasta cuándo va, el curso va hasta el viernes. em, no sé cómo es el tema de los otros cursos de la próxima semana. De hecho, yo les preguntaba a ustedes del lunes más o menos que esto es en convenio con alguna empresa o es algún ciclo que está dando a compensar, perdón, porque es que no conozco mucho, sino simplemente me comentaron el tema de la impartición de la clase. La profe, por mi parte, es por compensar. Sí, tiene algo que ver con los temas del el auxilio al desempleo o algo así. Sí, sí, señor. Estoy cesante en este momento, entonces Ok, me escribieron listo. en este curso. Listo, pues nosotros hemos venido apoyando estos cursos. Yo he estado más en el apoyo de gestión documental, más que en más que en el de auditoría. Pero bueno, entonces yo quería conocer un poquito, pues, referente al tema del curso, a cómo iban, si tienen alguna inquietud, no duden pues, en comentárnoslo, hablo en plural, tanto como a mí como a la profe Mirella, por si hay algún inconveniente. Pero creo que no ha sido así como exageradamente cargado de contenido. Y bueno, ya con esta pequeña introducción, pues vamos a darle inicio pues, a la sesión del día de hoy. Entonces, un segundo les comparto por acá. El día de ayer habíamos quedado alrededor del capítulo 2 si mal no me falla la memoria. Entonces, bueno, entonces hoy vamos a empezar con el capítulo 4. Disculpenme un segundo, por favor. Un segundo. Como En- una consulta, bueno, o entonces más bien les estaba comentando. Arrancamos con el capítulo 4 en esta ocasión, la auditoría basada en el riesgo, una descripción general. Entonces, por acá nos dice que el campo de aplicación es, bueno, las NIAs que aplican a este capítulo son múltiples, o sea, son diversas, son tantas que no quisieron especificar acá, sino que comentaron de manera general que son diversas normas las que aplican al desarrollo de este capítulo, cuyo contenido está dado por los objetivos del auditor, los elementos básicos y el enfoque sobre la realización de una auditoría que se basa en el riesgo. Entonces, como las estructuras que pues, ya hemos venido manejando, que hemos familiarizado un poco, por acá nos toca
los objetivos de algunas NIAs, el apartado o la numeración o digamos una línea en específico en la cual nos comentan aspectos globales como por ejemplo los objetivos. Para no repetir las palabras generales del auditor, el capítulo trata sobre objetivos del auditor, elementos básicos, enfoques sobre la realización de una auditoría basada en riesgo. Esta NIA nos dice que el objetivo global del audit son la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de corrección material debida al fraude o al error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera y aplicable. Y como segundo objetivo, la emisión de un informe sobre los estados financieros y contenidos de las normas a la luz de los. Entonces, el objetivo de la auditoría por acá nos dice más abajo que es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros, que con base a la opinión del auditor, las normas requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable de los estados financieros, que estén libres de corrección material, específicamente hablan de fraude o error, que hay unos riesgos de incorrección material que pueden estar relacionados con los estados financieros en su conjunto y las afirmaciones sobre determinados tipos de transacciones, saldos contables e información. Nos toca el tema de riesgo inherente, riesgo de control, riesgos de incorrección material. En este capítulo vamos a describir o vamos a identificar qué son esos términos. Nos dicen por acá que es imposible o no es posible que el auditor llegue a cero en el riesgo de auditoría y en consecuencia no hay forma de que el auditor tenga una seguridad absoluta de que los estados estén libres de incorrección material. No obstante, el auditor debe garantizar que se llegue a un estado de auditoría razonablemente bajo de incorrección material. ¿Qué limitaciones hay en los aspectos de auditoría que están intrínsecas, que están de la mano con el proceso? La naturaleza de donde proviene la información financiera, los procedimientos, las necesidades que realice la auditoría en un determinado tiempo. Por acá volvemos un poquito con la descripción general que empezamos, que son, el auditor tiene como objetivo que los estados financieros tengan una seguridad razonable, que los estados financieros estén libres de incorrección de fraude o error. Entonces nos hablan por ahí de seguridad razonable, lo primero que nos menciona. Seguridad razonable por seguridad fiel, lo que nos indica o lo que realmente es que es un grado de seguridad alto, pero no absoluto. Se alcanza cuando el auditor obtiene evidencia suficiente en la auditoría y adecuada para reducir el denominado riesgo de auditoría. ¿Y qué es ese riesgo de auditoría? Nos dicen que es el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada cuando los estados financieros contengan una incorrección material. La seguridad razonable lo que nos dicen es que no exactamente se puede verificar al 100% de que todo esté bien, pero que se tiene que llegar a una expresión, a una seguridad razonable en los cuales los errores se presenten a un nivel aceptablemente bajo. Eso podríamos decir que es el margen de error que pueda tener el proceso de auditoría. El margen de error tiene que ser muy, muy, muy estrecho, muy bajo, que los errores que se puedan llegar a presentar sean casi que indetectables, casi no por la omisión o la indetección del auditor, sino más bien por la naturaleza en sí mismo que pueden presentar algunos documentos. En otras palabras, hay que asegurarse muy bien de que no hayan prácticamente nada de fallas. No obstante, se reconoce que como parte del ser humano existe una tendencia o una propensa a quizás omitir
o más que omitir, a quizás equivocarse en algún apartado, pero esa equivocación no debe ser clara ni evidente, sino debe ser muy superflua, muy superficial y debe ser posterior a que haya aplicado los adecuados procedimientos de auditoría. Ahora, limitaciones inherentes de una auditoría. Tenemos limitaciones tales como la naturaleza de la información financiera. ¿Qué lo origina? La preparación de los estados financieros implica un juicio por parte de la dirección al aplicar el marco de información financiera aplicable. Ese juicio es una estructura, es un orden en la aplicación de la información financiera. Decisiones o valoraciones subjetivas, como por ejemplo estimaciones de la dirección que impliquen un rango de interpretaciones aceptables. Como la información contable, si bien usualmente son documentos, son números, esos números traen detrás procesos significativos de las organizaciones. Cuando se hacen estimaciones, muchas veces esas estimaciones son pronósticos, los pronósticos están diseñados de tal manera de que nunca sean acertados porque es muy difícil predecir el comportamiento real y esa información en términos de productos o de servicios se transforma en términos numéricos. Pueden existir errores de estimaciones, esos pronósticos que puedan llegar a mostrar en los estados financieros valores que para el auditor pueden ser significativamente, digámoslo, no razonables, que pueden ser extraños, pero que el auditor debe verificar las razones del por qué esa subjetividad. Vimos como limitaciones también la naturaleza de la evidencia de una auditoría disponible. Nos dice que la mayor parte del trabajo del auditor para formar su opinión consiste en obtener y valorar evidencia de auditoría. Esa evidencia suele ser de carácter conveniente más que concluyente. La evidencia de auditoría se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la misma y puede incluir información obtenida de otras fuentes como auditorías previas, procedimientos de control de calidad para la aceptación y continuidad de algunos clientes. También hay limitaciones por la naturaleza de los procedimientos de auditoría. Nos dice que los procesos o procedimientos, por muy bien diseñados que estén, no van a detectar pues, las incorrecciones. Parte de lo que mencionamos. ¿Por qué razón? Nos dicen consideremos lo siguiente. Y es que cualquier muestra inferior al 100% de una población introduce algún riesgo de que no se detecte una incorrección. Usualmente por temas estadísticos no se utiliza toda la población. ¿Es la población qué es? Todo, absolutamente todo. Entonces, el auditor en algunas ocasiones no puede hacer un análisis de todo, sino hace análisis por muestreo. Esos muestreos son aleatorios, tienen que ser aleatorios. Y al no revisar absolutamente todo, pues es entendible que se pueda presentar un riesgo de incorrección material o un riesgo de no detección en este caso. La dirección u otros pueden no proporcionar intencionadamente o no la información completa requerida. El fraude puede conllevar planes sofisticados y cuidadosamente organizados para su ocultación. Nos está diciendo que en algunas ocasiones, cuando las compañías están dispuestas al fraude, los procedimientos fraudulentos son tan sofisticados que es posible que el auditor no los detecte. Nos dice también que procedimientos de auditoría usados para obtener evidencia de auditoría puede que no detecten alguna información faltante. Hasta aquí vamos bien todos. Sí, señor. Li- Listo.
¿Qué otra limitación? Oportunidad de la información financiera. Nos dicen que la relevancia o valor de la información financiera tiende a disminuir a lo largo del tiempo, por lo que es necesario lograr un equilibrio entre la confiabilidad de la información y su coste. Los usuarios de los estados financieros esperan que el auditor forme una opinión dentro de un periodo de tiempo razonable. En consecuencia, no es factible tratar toda la información que exista o seguir todas las cuestiones de manera exhaustiva sobre la suposición de que la información es incorrecta o fraudulenta hasta que se pruebe lo contrario. Es un complemento de lo anterior que nos indica que no se puede revisar absolutamente todo, ya que sería muy costoso y que dispondría de mucha información y que por razones de tiempo, entre otras cosas, no se pueden llevar todos los procesos de manera exhaustiva, a menos de que se presenten indicios de corrección material por temas de error o fraude. El alcance del trabajo de y que proporciona generalmente se encuentran restringidos a si los estados financieros separados en todos los aspectos materiales acorde al marco financiero actual. Nos dicen que como tal, un informe no modificado del auditor no proporciona seguridad alguna sobre la futura realidad de la entidad, ni sobre su eficiencia ni su efectividad, con que la dirección a gestión y actividad de la entidad. Nos hablan de incorrección material, ya lo hemos venido diciendo, que es incorrección material. Dice que es el agregado de todas las incorrecciones no corregidas y falta de información a revelar o la información confusa en los estados financieros, incluyendo sus omisiones. Este se da cuando se podría esperar de forma razonable que influye en las decisiones económicas que los usuarios tomen como base en los estados financieros. Los estados financieros tienen su relevancia porque no son solamente internos. Los estados financieros, de hecho, se pueden observar en muchas plataformas eh, normalizadas de Internet. Por ejemplo, Legiscomes me viene acá a la mente en estos momentos. Y esos estados financieros, cuando se muestran al público, se hacen con un propósito y es mostrar su comportamiento financiero. Al mostrar su comportamiento financiero le va a permitir a futuros inversores, que valga la redundancia, inviertan en la compañía. Cuando esos estados financieros están alterados, a eso se le llama influencia en las decisiones económicas para tomar, eh, valga la redundancia, decisiones basadas en los estados financieros, porque cualquiera podría tomar una decisión de invertir en la compañía debido a su buen comportamiento, pero digamos, podría traer por dentro de la compañía, por detrás, algún proceso que sea fraudulento. Eso es lo que debe buscar el auditor de reducir, esa incorrección material que a los usuarios externos, especialmente, bueno, y también a los internos, les influyen las decisiones que ellos puedan tomar con respecto a dicha compañía. Afirmaciones. Por aquí nos dicen que las afirmaciones son manifestaciones de la dirección explícitas o no, incluidas en los estados financieros. En referencia al reconocimiento, a la medición, presentación y revelación de muchos importes de información a revelar. ¿En dónde? En los estados financieros. Nos dicen que, por ejemplo, la afirmación de integridad se refiere a que se haya registrado todas las acciones y hechos que deberían haberse registrado. El auditor las usa para considerar los diferentes tipos potenciales de incorrección material que pueden ocurrir. Por aquí nos hablan de riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría nos dicen que es el riesgo de expresar
una opinión de auditoría inadecuada sobre los estados financieros que estén de manera material erróneas y que el objetivo de la auditoría es reducir ese riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Nos dice que el riesgo de auditoría tiene dos elementos clave. El primero son los riesgos inherentes y de control y el segundo son los riesgos de detección. Los riesgos inherentes y de control son aquellos que por naturaleza dicen que los estados financieros pueden tener una incorrección material debido a fraude o error. Su fuente o de dónde se origina es que los objetivos, operaciones de la entidad y el diseño e implementación del control interno por la dirección no son los adecuados. Riesgo de detección. El auditor puede no detectar una incorrección material en los estados financieros. En la primera es que los estados tengan y en la segunda es que no se detecten. ¿Y por dónde o por qué puede llegar a originarse un riesgo de detección? Porque los procedimientos desarrollados por el auditor sean o muy extensos o un proceso de excesivo control, y el excesivo control a veces también permite la omisión o la no detección de algunos elementos, o porque sencillamente no lo siga de forma adecuada. Para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, es necesario para el auditor que evalúe el riesgo de incorrección material y que limite el riesgo de detección. ¿Cómo puede hacer para limitar el riesgo de detección? Llevando a cabo procedimientos que respondan a los riesgos valorados de incorrección material, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones de transacciones, para los saldos contables o para información revelar. Los auditores ya tienen conocimiento o tienen de la mano un proceso o bueno, determinados elementos que si bien cuando les decía que el muestreo era al azar, para los procesos ya tienen determinados elementos por revisar, que son los que implican ser potenciales procesos de fraude o error. Componentes del riesgo de auditoría. Los principales componentes del riesgo de auditoría son el riesgo inherente. Este riesgo inherente es susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de información a una incorrección que podría ser material, ya sea individual o agregada con otras incorrecciones, antes de tener en cuenta los posibles contras correspondientes. Dicen por acá que esto incluye los hechos o condiciones, tanto internas o externas, que puedan tener como resultado de corrección material en los estados financieros. Riesgo de control. Este riesgo de una incorrección que podría existir en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo u otra revelación de información y que podría ser material, individual o de forma agregada, que no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por el sistema de control interno de la compañía. Y está el riesgo de detección. Es lo que los procedimientos pasados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no logren detectar la existencia de una incorrección que podría ser material. En otras palabras, un riesgo que está dado por las condiciones o los hechos, el riesgo inherente, un riesgo por las fallas del procedimiento de control interno y un riesgo por parte de la no detección debido al auditor. Genial.
Bueno, eso ya lo vimos. Listo. Posterior a ello, hablando de los tres tipos de riesgo, nos dicen que una auditoría basada en el riesgo tiene tres pasos clave, como se ilustra a continuación. Valoración del riesgo, la respuesta al riesgo y información. ¿Qué es la valoración del riesgo? Ese procedimiento de valoración para identificar y valorar los riesgos de detección, no los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Está la respuesta al riesgo, que es diseñar y desarrollar procedimientos ya posteriores que respondan a los riesgos identificados y valorados de incorrección material. Y está la información que implica formación de orden sobre la base de la evidencia de teoría obtenida y preparación y emisión de un informe de auditoría para auditar las conclusiones. Nos hablan por acá de evento, que es un evento en los términos de auditoría, un factor de riesgo de negocio o de fraude. Y por acá nos empiezan a hablar de normas que especifican o que tratan la evaluación del riesgo. La 315, que nos dicen que el objetivo del auditoría es identificar y valorar los riesgos de corrección material, fraude o error. En la fase de valoración del riesgo se habla de una serie de requerimientos que facilitarían la identificación de esos riesgos de incorrección, esos riesgos de auditoría por incorrección material. Esos requerimientos son la participación directa de miembros del equipo, el escepticismo profesional. Esto aplica directamente al auditor, es decir, nos dicen que no se puede esperar que el auditor pase por alto la experiencia adquirida sobre la honestidad e integridad de la dirección de la entidad y de los responsables de su gobierno. Sin embargo, la creencia de que la dirección y los responsables de la entidad, de la compañía, son honestos y tienen integridad, no libera al auditor de la necesidad de mantener el escepticismo profesional, ni permitir que el auditor quede satisfecho con una evidencia de auditoría que no sea convincente cuando él desea obtener una seguridad razonable. En otras palabras, el escepticismo profesional es que no se puede dudar de la honestidad, de la integridad de la compañía, pero por esa razón el auditor no se puede liberar de realizar los procedimientos que tenga que ejecutar hasta que el auditor tenga la seguridad razonable, es decir, hasta que el auditor se encuentre confiado y seguro de que lo que se presenta en los estados financieros no presente ni fraude ni error. Planificación es el tiempo invertido en el desarrollo o bueno, en la previsión de la auditoría, desarrollando la estrategia global y el plan, asegurando que los objetivos de auditoría se alcancen de manera adecuada y que el trabajo de los empleados del área de auditoría se centre en obtener una evidencia sobre áreas más críticas. Discusiones del equipo y comunicación continuada. Una discusión o reunión de planificación del equipo con la compañía brinda un excelente espacio para informar a los empleados sobre la persona en general y sobre el cliente en general, y discutir áreas de riesgo, discutir la efectividad de la estrategia, hacer una lluvia de ideas de cómo podría ocurrir un fraude y diseño de una respuesta adecuada a
a los procesos de auditoría, asignar responsabilidades en el proceso y fijar los calendarios. Y por acá, centrarse en la identificación del riesgo, en la capacidad de valorar las respuestas desde la detección del riesgo, el uso del juicio profesional. En otras palabras, la auditoría exige un uso y documentación de juicios significativos aplicados durante todo el proceso, basados en la evidencia, en donde ejemplos comunes de tareas realizadas a lo largo de la valoración del riesgo es la aceptación o no aceptación, por ejemplo, un determinado cliente, el desarrollo de una estrategia global de auditoría, la valoración de riesgo en corrección material. Es para el primero. Para el segundo, respuesta al riesgo. Algunas de las NIAs que tocan la respuesta al riesgo y nos dicen que el objetivo del auditor es obtener evidencia de trayectoria suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material. Disculpen un segundo, por favor. En la fase de respuesta al riesgo, el auditor considera los motivos o las cosas que originan el riesgo inherente y el riesgo de control. Las valoraciones del riesgo de los estados financieros y en las afecciones y el desarrollo de procedimientos de auditoría que den respuesta a esos, em, a esos riesgos. La respuesta del auditor a los riesgos valorados se documenta en un plan de auditoría que contiene la respuesta global o una respuesta sobre esos riesgos identificados, el de materiales de los estados financieros, contiene el análisis y extensión y monto de realización de procedimientos de auditoría específicos adaptados para responder los valorados de corrección material. Las respuestas globales tratan los riesgos valorados de corrección material, de fraude o error en los estados financieros, y esas respuestas deben incluir la asignación y supervisión del personal adecuado. Hay algunas cuestiones que el auditor considera o debe considerar cuando planifica procedimientos de auditoría para responder a los riesgos que se han identificado. Uno de ellos es el uso de pruebas de controles, en donde se deben identificar los controles internos relevantes que podrían reducir la necesidad, que si se prueba, perdón, podrían reducir la necesidad o alcance de otros procedimientos sustantivos. O en otras palabras, identificar o priorizar los controles que se deben llevar a cabo, ya que debido a los principios nos dicen, por ejemplo, que 80% de las fallas que ocurren, solamente el 20% de los procesos son las que lo provocan. Es decir, si se toma adecuadamente ese 20% del conjunto total de los procesos, podemos reducir hasta en un 80% las fallas. No sé si de pronto eso lo han escuchado como para hacer un pequeño cambio acá. Yo sé que es mucha teoría. Si eso lo han escuchado como el principio de Pareto, una clasificación ABC, un sistema de prioridades en los cuales uno siempre asigna mayor valor a determinados procesos porque son los que más propensos están a errores. No sé si lo han escuchado.
No, no lo he. De pronto si uno lo escucha, pero de lejitos, pero no así tenga conocimiento mucho del tema, no, profe. Por mi parte, no. Listo. Por ejemplo, en un supermercado que tienen muchos productos, muchas líneas, siempre priorizan secciones como la canasta básica, que tiene, por ejemplo, las secciones de arroz, de café, de aceite, que en términos generales, si bien es lo que consume prioritariamente, consume prioritariamente espacio en un almacén, pero no usualmente consume todo el inventario, ya que hay otros productos, como por ejemplo los de aseo o productos que son mucho más pequeños, pero tienen un mayor valor. Cuando hacen los inventarios, allá los realizan priorizando esas secciones de canasta básica, porque como son los de mayor consumo, son los más propensos a errores por robo, por omisión, porque son muchos movimientos de ingreso y salida de mercancía y se puede desaparecer pues en esos movimientos. En calidad, por ejemplo, que aplicaría este caso de auditoría a nivel interno, todas tienen una serie de procesos, pero unas fallan más que otras. Y usualmente las que más fallan, más fallas presentan son un montón, un pequeño puñado de todos los procesos. Y si uno se concentrara específicamente en ellos, puede llegar a reducir hasta el 80% de las fallas que se presenten. Algo más o menos así menciona la, menciona el principio de Pareto o la clasificación ABC que tiene sus aplicaciones en muchos campos. Listo. Em, por acá. Identificar cualquier información que pueda tratarse exclusivamente a través de procedimientos sustantivos. Dice que puede aplicarse en muchos casos, por ejemplo, a la integridad de las ventas en una entidad de pequeña dimensión y en las situaciones en las que se produzca. Dice que un procesamiento de transacciones altamente automatizado, como ventas por Internet, en donde haya poca o nula intervención manual. Están los procedimientos jurídicos sustantivos, donde nos dicen que son procedimientos para los que el importe total del flujo de transacciones pueda ser previsto de manera fiable con base en la evidencia disponible y que dicha expectativa se compara con el importe real en los registros contables y al alcance de cualquier corrección material ya identificada. Imprevisibilidad. Nos dicen que es la necesidad de incorporar un elemento que sea imprevisible en los procedimientos realizados, como cuando se supone o se responde, perdón, a un riesgo de desviación material debido a un posible fraude. Está la elusión por la dirección y están los riesgos significativos que se abordan en el segundo volumen, en el segundo libro, capítulo 10. Estas guías. Y viene la parte de información. Dice que los objetivos, doctor, en términos generales, son los siguientes. La formación de una opinión sobre los estados financieros basada en la evaluación de las conclusiones que se extraen de la auditoría y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe que debe realizar el auditor en el que se describa o se sustente dicha opinión. En la parte final de la auditoría es necesario valorar la evidencia y determinar si es suficiente y adecuada para indicar que se ha podido llegar a un riesgo de auditoría muy bajo, a una seguridad razonable. Y es importante que en esa fase final de auditoría se logre determinar
cualquier cambio en el nivel de los riesgos valorados. Si, si las conclusiones extraídas son adecuadas, si se han encontrado circunstancias sospechosas y que a los riesgos adicionales que no se identificaron previamente se valoraron de manera adecuada y se han realizado procedimientos de auditoría posteriores, si fuese requerido. Una vez realizados todos esos procedimientos y se han alcanzado las conclusiones, debe informarse a la dirección de los responsables de la compañía de los hallazgos de la auditoría. Debe formarse una opinión de auditoría y tomar una decisión sobre la redacción del informe. Ese informe, esa documentación debe ser suficiente para posibilitar a un auditor con experiencia comprender la naturaleza al momento de realización y extensión de los procedimientos que se realizaron, los resultados de ejecutar esos procedimientos y la evidencia obtenida, las cuestiones significativas que surgen durante la auditoría, las conclusiones alcanzadas en consecuencia y los juicios profesionales aplicados para alcanzar dichas conclusiones. La documentación de auditoría para una entidad pequeña es generalmente no tan extensa como la necesaria para una actividad de una entidad mucho más grande. Existen diversos aspectos de auditoría que podrían registrarse en un único documento con referencias a los papeles de trabajo de soporte según sea adecuado. No siempre por acá que no es necesario que el auditor comente todos los asuntos o cada juicio profesional aplicado, ni el cumplimiento de asuntos cuyo cumplimiento se demuestra a través de documentos incluidos en el archivo de auditoría. Es decir, no es necesario reincidir o repetir los juicios o los valores que ya se hayan presentado. Nos dicen que, por ejemplo, un plan de auditoría que esté archivado demuestra que la auditoría se planificó y una carta el encargo en este caso es de la solicitud firmada demuestra que el auditor estuvo de acuerdo con los términos solicitados de auditoría. Por aquí nos hablan de beneficios de la auditoría basada en el riesgo. Algunos de ellos son la flexibilidad en el momento en que se necesita realizar el trabajo de auditoría, el esfuerzo, los procedimientos de auditoría, el conocimiento del control interno, la comunicación oportuna de cuestiones de interés para y nos hablan de algunas normas para auditorías de pequeña dimensión, pequeñas entidades. Y que las normas no distinguen el enfoque si se requiere para una entidad unipersonal del que se requiere para una que sea pluripersonal. Simplemente considera que un auditor es una auditoría y que el enfoque no va a cambiar si la empresa es pequeña. La palabra auditoría nos dicen que envió un mensaje, el cual es sumamente claro a todas las personas interesadas en los estados financieros y que ese mensaje es que el auditor ha logrado obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material. No importa el tamaño o el tipo de entidad o el tipo de compañía que se haya auditado. Nos reclaman un poquito por acá más abajo de los objetivos del auditor. Dice que son los mismos tanto para entidades grandes como pequeñas, diferentes complejidades. Sin embargo, eso no implica que cada autoridad se planifique y ejecute de la misma manera.
Las normas indican que los procedimientos específicos a considerar para alcanzar los objetivos del auditor dependen del tamaño o de las complejidades de la compañía, pero que los objetivos, el fin siempre va a ser Las normas también explican que el enfoque de auditoría es adecuado para diseñar y realizar procedimientos de auditoría posteriores, dependiendo de la valoración del riesgo por parte del auditor. Nos dicen, por ejemplo, que basados en el conocimiento requerido por la compañía y su entorno, por la empresa y su entorno, incluyendo su control interno y los riesgos valorados de incorrección material, el auditor puede determinar un enfoque combinado que use las pruebas de controles como procedimientos y que en otros casos, en el contexto de auditoría de las pymes, en donde no hay muchas actividades de control que pueda identificar el auditor, él mismo puede decidir que es eficiente realizar procesos de auditoría posteriores. Las normas, perdón, las normas nos indican por acá que se debe aplicar el juicio profesional, el escepticismo profesional para la realización correcta de la auditoría, pero nos dicen que si bien el auditor necesita aplicar este juicio profesional, no significa que el auditor pueda decidir no aplicar un requerimiento de una norma, excepto en circunstancias excepcionales, siempre y cuando el auditor lleve a cabo procedimientos de auditoría alternativos para alcanzar el objetivo que persigue el requerimiento. Los puntos clave son que los objetivos de auditoría son iguales en cualquier tipo de compañía, grande o pequeña, que los procedimientos específicos requeridos sí pueden variar de forma considerable dependiendo de la entidad y los riesgos, que las normas se centran en el fin en términos generales, más no en el medio, que el diseño de los procedimientos de auditoría que van a ser posibles dependen de la valoración que se haga del riesgo, que la aplicación adecuada de dicho juicio profesional es elemental para adaptar procedimientos para responder de manera a los riesgos y que el juicio profesional no puede expresarse, no puede usarse para evitar cumplir con cualquier requerimiento de una norma, excepto en circunstancias excepcionales. Nos dicen aquí algunos consejos, sugerencias para aplicar de manera exitosa las normas en entidades pequeñas. Tomarse el tiempo para leer las normas como tal y para entrenar al personal, tomarse el tiempo de planificación, valorar el entorno y buscar la mejora continua. Hagamos aquí un pequeño, digamos, break a la lectura para tocar el tema de mejora continua. Ayer lo mencionamos un poquito. ¿Recuerdan qué es mejora continua? ¿A qué le viene mejora continua? ¿A qué le conviene o a qué término en general? A buscar cambios o procesos que ayuden a mitigar el riesgo o mejorar las auditorías. Sí, el tema de mejora continua, desliguémoslo un poquito acá a la auditoría, porque yo sé que es lo que nos concierne, pero la norma es muy extensa. ¿Qué podría venir a ser mejora continua? Va por ahí más que con cambios, o bueno, tiene que ver con cambios, pero hay una palabra elemental entre esos dos términos.
mejora continua. Cuando dicen continua es porque es permanente, es un cambio que debe ser constante. Ayer les decía que el principio de mejora continua se basa en que todos, absolutamente todos los procesos pueden ser optimizados, pueden ser mejorados y que siempre hay espacio para la mejora, siempre hay espacio para la mejora. Cuando se dice siempre hay espacio para la mejora, se hace referencia a que de forma continua los seguimientos que se realicen o los controles que se realicen se hacen en pro de que sea mucho más fácil de realizar el procedimiento en comparación a la última versión analizada. Volvemos. Control interno, capítulo 5, finalidad y componentes. Nos dicen que la primera barra, perdón, la primera barra de la gráfica nos hace recordar sobre los factores de riesgo y riesgo de fraude que se presenta. Entonces, nos dicen que desde, em, desde un nivel bajo hacia un nivel alto, se identifican los riesgos de negocio y de fraude que puedan impedir alcanzar el objetivo y que la dirección desde su nivel alto, desde un nivel alto hacia un nivel bajo, tiene que darle respuesta a los controles internos o, bueno, presentación de controles internos que puedan reducir esos riesgos. En otras palabras, los riesgos se identifican de menores a mayores, pero la dirección de las compañías tiene que atender de mayor a menor. Nos dicen por acá que el control interno se diseña, implementa y mantiene por parte de los responsables del gobierno de una entidad, o sea, de una compañía o la dirección u otro personal para tratar riesgos de negocio. Nos hablan de los objetivos del control interno. Nos dicen que el control interno es la respuesta de la dirección para contrarrestar un factor identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de control. Y que los objetivos de control se pueden agrupar en cuatro categorías: objetivos estratégicos, objetivos de alto nivel que apoyan a la misión de la entidad, objetivos de información financiera, que es un control interno de la información financiera, objetivos de operaciones, que es el control de las operaciones, y objetivos de cumplimiento, que son disposiciones legales y reglamentarias. Toda compañía tiene tres niveles. Básicamente el nivel estratégico, que es la cúpula, en donde toman las decisiones a largo plazo, en donde se definen aspectos como la misión, la visión, los objetivos, etcétera. Luego viene que está usualmente dirigida, valga la redundancia, por directores, que es el grado más alto o el cargo más alto a nivel institucional, la dirección. En un grado medio o intermedio, digámoslo es también de esa manera, está el nivel táctico. Ese nivel táctico va relacionado con la estrategia a mediano plazo, a estrategias de mediano plazo que usualmente están dirigidas por gerentes. Y está el nivel operativo, que son decisiones en el corto plazo, en donde hay una dirección por parte de la supervisión o supervisores. Aquí nos hablan de estratégicos y operativos, dos niveles. En la parte táctica podría caer la información financiera, ya que debido a los comportamientos que tiene la moneda de un determinado país, usualmente las planeaciones se hacen en el mediano, en términos monetarios, usualmente en el mediano plazo.
y los ajustes se van realizando acorde a esos cambios y comportamientos. Por aquí dicen que el control interno relevante para una auditoría se integra o se basa principalmente en la información financiera, la cual indica el objetivo de preparar estados financieros con fines externos. Estamos hablando de unos componentes de control interno. Los componentes son cinco, que son el entorno de control, el proceso de valoración de riesgo, el sistema de información, incluidos los procesos de negocio, las actividades de control, el seguimiento de los controles. Por acá empezaríamos con el entorno de control. El auditor debe conocer el entorno de control y como parte de ese conocimiento el auditor debe evaluar que la dirección, bajo la supervisión de los responsables de la compañía, ha establecido y mantenido una cultura de honestidad y de comportamiento ético, y que si los puntos fuertes de los elementos de control proporcionan de manera colectiva una base adecuada para los demás componentes de control interno, y si estos componentes no están influenciados de manera deficiente por dicho entorno de control. Nos dicen que el entorno de control es la base de un control interno efectivo, porque le proporciona la disciplina y estructura a la organización, fija el tono de una organización, incluyendo la conciencia y conocimiento del control, que el entorno de control se refiere a las funciones de gobierno y dirección de la entidad, así como sus actitudes, conciencia y acciones relativas. Los elementos claves a tratar y la evaluación del diseño del entorno de control son la comunicación y aplicación de la integridad de los valores éticos, el compromiso con la competencia, la participación de los responsables del gobierno, de la entidad o de la compañía, la filosofía de la dirección y estilo operativo, la organizacional, la estructura organizacional, la asignación de autoridades y responsabilidades y las políticas y prácticas de los recursos humanos. En pequeñas compañías se va a hacer una diferencia con respecto a las mayores. Nos dicen que en entidades de pequeña dimensión la participación activa de un propietario gerente, cuando hablan de propietario o gerente, nos hablan de la persona que tiene la competencia en la o la responsabilidad, digamos, legal de la compañía, que no necesariamente tiene que ser el dueño, sino alguien que haga las veces de representador de la sociedad en el proceso de auditoría. Que en las entidades de pequeña dimensión se la documentación para sustentar los controles de entorno, sociedad de rasgos. Las áreas claves a evaluar en el control interno son el cumplimiento y comunicación de integridad de los valores éticos, el compromiso con la competencia, la participación de los responsables, la filosofía de la dirección y estilo operativo, la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades, las críticas de recursos humanos. Y para ello hay una serie de preguntas claves a realizar para delimitar cuáles son esos posibles controles a llevarse. Por citar un ejemplo, el compromiso con la competencia, que si el personal tiene el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con sus tareas. En este caso, competencia no hace referencia a otras compañías que ofrezcan el mismo
tipo de producto, servicio o la misma labor, sino se habla de la competencia individual de las personas para desarrollar una actividad en particular. Dentro de los controles está que la dirección tome medidas necesarias para asegurar que el personal tenga el conocimiento y las habilidades que se requieren, que haya una descripción de puestos en su manual de funciones, que la compañía de dirección a los programas de formación sobre lo que les compete su labor, y que haya una preparación y periódica de las habilidades de los empleados con respecto a sus puestos. Y ya por aquí venimos con valoración del riesgo. En valoración del riesgo, dice que un proceso de valoración de riesgo proporciona a la dirección información que necesita para determinar qué riesgos de negocio y de fraude se deben gestionar. Un proceso de valoración del riesgo usualmente trata cambios en los entornos operativos, nuevo personal, sistemas de información nuevo, crecimiento rápido, nueva tecnología, nuevos modelos de negocio, reestructuraciones, actividades de expansión, nuevos pronunciamientos, y en el cual el auditor debe siempre verificar los riesgos relevantes en la información financiera, ocurridos por un cambio personal, ocurridos por un cambio de sistema de información, ocurridos por un cambio tecnológico interno, estimar esos riesgos, valorar cada cuánto puede llegar a ocurrir y decidir la manera más adecuada para gestionarlos. Si el auditor identifica riesgos de fraude o de error que la dirección no logra identificar, tiene que considerar por qué fallaron los procesos de dirección, si son adecuados los procesos a cada una de esas circunstancias. Está el sistema de información, en el cual nos dicen que los responsables de la compañía y de la auditoría necesitan de información confiable para, en primera instancia, dirigir la misma compañía en todos sus aspectos, planificación, presupuestos, etcétera, para alcanzar los objetivos y para identificar y valorar los factores de riesgo. Esto implica que se identifique, capture, comunique y distribuya la información pertinente y oportuna al personal en todos sus niveles, tanto estratégico, táctico, operativo. Que un sistema de información esté constituido por una infraestructura, componentes físicos y de software, no de hardware, acá se equivocaron. Bueno, componentes físicos y de hardware, software, personas, procedimientos y datos, que los sistemas de información se haga extenso uso de las tecnologías de la información, y que un sistema de información relevante para los objetivos de información financiera incluye procesos de negocios y sistema de contabilidad, procesos de negocio, venta, compras, nómina. Dice que son puntos estructurados de actividades diseñadas para producir un determinado resultado. Como resultado de tal proceso, el sistema de información registra y procesa e informa sobre las transacciones. Y el sistema de contabilidad, que incluye software contable, hojas de cálculo electrónicas, políticas y procedimientos, entre otros. Para obtener el conocimiento de los sistemas de información, incluyendo los procesos de negocio, el auditor tiene que referirse, además de lo que se mencionó previamente, a las siguientes cuestiones: ¿de dónde viene la información, las fuentes de información? ¿Cómo se capta y procesa la información? ¿Cómo se utiliza? En los sistemas de información, la importancia de la comunicación eh, radica básicamente
en permitir que el personal tenga claramente cuáles son los objetivos de control interno, cuáles son los procesos de negocio, sus y responsabilidades, que el medio de comunicación puede ser informal, puede ser formal, documentado, etcétera. Luego tenemos la actividad de control. Nos dicen que son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar las directrices de la dirección que se lleven a cabo, que tenemos controles preventivos de detección, de compensación, de dirección. Preventivos son los que van antes del error, es para evitar errores o irregularidades. De detección para identificar errores, o son también llamados correctivos, porque aquí ya hay un error y toca tomar una decisión para corregirlo. De compensación, cuando debido a las limitaciones de los recursos se debe dar prioridad a algunos con respecto a otros. Y de dirección, que ya son para orientar medidas hacia los objetivos deseados. Los controles a nivel de proceso de negocio, o sea, no a nivel de contabilidad, incluyen segregación de deberes, es decir, pueden reducir las oportunidades de que una persona esté en una posición tanto para perpetrar como o ocultar errores o fraudes. Nos ponen como ejemplo que un responsable de cuentas por cobrar no tenga acceso a recibos de caja. En otras palabras, es evitar que una persona realice su propio control, controles de autorización, controles que definen quién tiene la autoridad para aprobar diversas transacciones y hechos rutinarios o no rutinarios, conciliaciones de cuentas, que incluye preparar y revisar posiciones de cuenta oportunamente y tomar cualquier medida correctiva necesaria. Controles físicos que están relacionados con la seguridad física de los activos y el acceso permitido a las instalaciones de la entidad. Y bueno, por acá, riesgos significativos y las actividades de control. Tenemos riesgos significativos, que son los riesgos identificados y valorados de corrección material, los riesgos que no pueden tratarse simplemente con procedimientos sustantivos, son riesgos identificados y valorados de incorrección material, que no proporcionan evidencia de autoría suficiente y adecuada, o sea que no hay veracidad de que sea un riesgo, pero es un riesgo. Y por último, ya acá, conocimiento de los riesgos y controles de las tecnologías de la información. Nos hablan de que hay tipos de controles de tecnologías de la información, controles generales y controles de aplicación. Los generales son aquellos que aplican a todas las aplicaciones o que operan en todas las aplicaciones y que consisten en una combinación de controles automáticos y controles manuales. Y los de aplicación son controles exclusivamente automáticos que hacen referencia específicamente a aplicaciones. En los controles generales de tecnología de la información hay que tener como medidas de control normas, planeaciones políticas, que haya referencia sobre la seguridad de los datos, la infraestructura y las operaciones. Hay acceso a los programas y a los datos de la aplicación, que haya desarrollo y cambios a los programas y que haya un seguimiento de dichas operaciones. Aunque nos falta el seguimiento. El seguimiento se habla por acá de valorar la eficacia de la ejecución del control interno que se lleve a cabo en el tiempo adecuado. Es muy eficaz el seguimiento para tratar los objetivos de control que se establecieron en primera instancia. Podemos, podemos dejarlo hasta acá. Es que es mucha normativa así en términos generales. Bueno, muchachos, es mucha normativa. Entonces, la idea no es saturarlos con 2 horas
de la información. Son muchos conceptos extraños que hay que recordar del día de hoy. Lo primero es seguridad razonable o seguridad fiel, que es que un auditor en términos generales llegue a un nivel de aceptación adecuadamente bajo de los errores. Es decir, no que él conozca un error y que lo acepte, sino que debido a los procesos que adelantó, puede que haya ocurrido un error, pero los ha aplicado de manera adecuada y eso a la luz de su profesionalidad no existiría error tal. No obstante, se reconoce que como no se auditan todos los procesos, sino se toman muestras de una población, existe un error natural. Hay unos riesgos que son inherentes, riesgos de control y riesgos de detección, que el auditor debe manejar escepticismo profesional, que no debe dudar de la buena fe de la entidad, pero que por esa razón no vaya a eximirse de que cuando tenga una duda de solicitar información, hasta que llegue al punto de que esté seguro razonablemente. Que la incorrección material es el término que hace referencia a problemas o relacionados a los estados financieros o a otros procesos que vengan acumulados, o sea, que vengan de otros errores, que presenten error, es decir, una equivocación, o que presenten fraude, que vendrá siendo una alteración. Eso para el día de hoy es lo que principalmente hay que recordar. No voy a continuar más acá, la guía es extensa y podríamos hablar muchísimo de la guía, es algo repetitiva en algunos conceptos para tratar de afianzarlos. Y ya con esto nos veríamos, en mi caso, mañana con la profe Mireya alrededor de las 10 de la mañana. Entonces, los que deseen retirarse lo pueden hacer y se verían a las 10 de la mañana con la profe Mireya. Bueno, profesor, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Buen día. Que tengan todos buen día. Muchas gracias, profe. Realmente. Bueno, hasta luego. Gracias, profesor. Lady López, ¿estás acá? Listo, Lady, ya nos podemos ver el día de mañana. Ya es todo por hoy. Vale. Cuéntame, Lady. Sí, no hay ningún problema. Dale que no hay ningún problema, que la profe subió unas evidencias. La profe sube las evidencias, los trabajos están ahí, evidencia uno y evidencia 2, son creo que dos formularios, esos son los que tienes que realizar. Igual pues ante cualquier cosita, en la grabación quedó muy cortico, como en unos 15 minutos vimos cómo se subían las actividades y eso. Eso está en trabajos en clase, Lady. Trabajos en clase. Trabajos de clase, perdón, no trabajos en clase. No, en el Classroom. Todo está en el Classroom, que es la plataforma donde hacemos las actividades.
Dale, no hay problema. No, ese es muy claro. Vale, perfecto, feliz día.